Bien, buenos días, queridos hermanos. Siempre es una bendición poder estar aquí un domingo en la mañana y poder predicar, pero también especialmente poder saludarnos y abrazarnos, aunque estamos cerquita y lo hacemos a menudo, pero siempre es una bendición y un gozo poder hacerlo personalmente. También agradecido a los hermanos por la invitación para poder estar esta mañana ministrando a los ancianos, y traigo también los saludos de la Iglesia de la Carolina. Sabéis que es una iglesia que ama a Orfila y que oramos por vosotros cada jueves, y oramos para que el Señor pues siga bendiciendo y edificando por medio de su palabra a su iglesia establecida aquí. Así que sin duda alguna esta comunión que intercambiamos es de bendición también para cada uno de nosotros allí en la Carolina. Así que muchas gracias por todo y también por las oraciones que se hacéis por cada uno de nosotros. Estamos siendo bendecidos por la adoración, estamos siendo bendecidos por la palabra desde el mismo momento de la presidencia, ¿verdad? Transportándonos a un tiempo pasado en el que nos leía nuestro hermano Andrés sobre el Levítico y toda esa simbología que estaba mostrando lo que luego en un futuro iba a ser algo más maravilloso, ¿verdad? En la persona del Señor Jesucristo, en esa sangre preciosa, por ese santo, como hemos recordado en esta mañana y hemos cantado de tantas maneras en estas preciosas canciones, que sin duda alguna prepara y dispone nuestro corazón para lo que ahora vivimos como creyentes, con esa esperanza y esa certeza de que realmente todo lo que el Señor ha establecido a lo largo del tiempo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Eso trae esperanza a nuestros corazones como creyentes. Trae esperanza sin duda, que nos ayuda a vivir en nuestra vida cotidiana, aún en medio de las circunstancias y de las dificultades, con la certeza y la realidad de que el Señor va a cumplir siempre con sus promesas. Dios cumple con su plan. Y realmente eso trae consuelo a nuestros corazones. Y precisamente en esta mañana el título del mensaje tiene que ver con eso, y con lo que hemos cantado y en varias canciones, ¿verdad? La esperanza que tenemos depositada en Cristo Jesús. Y vemos una realidad en nuestro mundo y en nuestra sociedad, incluso en lo más cercano que tenemos, es que la tendencia a perder la esperanza es algo muy común. Siempre ha existido, pero es algo muy común, sobre todo porque está depositada en cosas que tienen limitación, son limitadas, o bien lo material, o bien en cosas efímeras. Sin embargo, la esperanza del creyente está depositada en Cristo, en lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y aún como noticia más maravillosa, lo que aún todavía en el día de hoy puede seguir haciendo en todos los corazones. Así que en esta mañana quiero traeros esperanza que trae santidad a nuestra vida. Esperanza que trae santidad a nuestra vida. Y invito a ir a la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos que van del 13 al 25. Pero mientras llegamos ahí, primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25, dejadme que os ilustre de una manera que podamos entender lo que vamos a estar viendo en esta mañana con esa santidad, con la esperanza que trae santidad a nuestra vida. Este pasado verano, yo creo que todos fuimos conscientes de los grandes incendios que se dieron en nuestro país, y especialmente en el norte de la península. Es más, uno de estos grandes incendios, algunos lo tuvimos cerca, porque nos pilló en un campamento por ahí por Galicia. Y aunque el director del campamento nos decía que no había problema, la situación, la sensación no era de tranquilidad, porque todos los campistas estuvimos un poco inquietos. No solo porque vimos el desfile de ambulancias, de coches de bomberos y de aviones desde la mañana temprano, y que entraba el día y que no cedía, no disminuía, sino porque también en un momento dado empezamos a percibir el humo que estaba llegando al campamento y se estaba introduciendo incluso en nuestras habitaciones. Pero el director del campamento decía: no os preocupéis, está todo controlado. Estoy en contacto con los responsables y no va a ir a más. Eso temprano, a las 8 de la mañana, porque eran las 7 de la tarde, y aún todavía se veía el resplandor que se acercaba cada vez más a nosotros. Es más,
Cuando regresamos de ese campamento y teníamos que atravesar prácticamente entre llamas, vimos un paisaje realmente catastrófico. El fuego había arrasado con todo el monte, llegando incluso hasta la misma carretera, y veíamos las llamas. Y algunos hermanos que salieron temprano, aún sin amanecer, fueron testigos de que todo estaba absolutamente rojo. Y de hecho, cuanto más avanzaba, más miedo le entraba. Ahora, imaginamos por un momento, hermanos, que estemos en medio de un fuego y que no sabemos cómo salir, y de pronto alguien viene a ti y te coge de la mano y te lleva hacia una salida donde estás a salvo de esas terribles llamas que te amenazan constantemente con consumirte cuando menos lo esperas. ¿Imaginamos estar en una situación como esa? Ahora, es verdad que alguien viene, un experto, y nos coge de la mano y nos lleva por un camino que, aunque no sabe, es el camino más llano, porque estamos en medio de una situación difícil, probablemente vamos a tragar humo o vamos a andar por un camino pedregoso, va a ser difícil, pero cuando por fin nos saca de esa situación, de esas llamas, nos pone en un sitio completamente diferente, un sitio en el que no hay peligro de que pueda arder entre esas llamas, y va a tener un sitio donde va a estar cómodo, donde va a disfrutar de bendiciones, donde va a estar tranquilo, alejado completamente de esas llamas, donde todo lo que vamos a percibir va a ser bueno, porque aquel que lidera, que gobierna ese sitio, va a ser el Rey del universo. Imaginamos por un momento que aquella persona que nos guía y nos dirige, nos coge de la mano y nos va llevando, aún en medio de la dificultad y de la angustia, hacia un sitio donde vamos a estar mucho mejor. Pensemos, hermanos, somos rescatados de un incendio, estábamos perdidos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, alguien nos saca de ese fuego y nos pone en un nuevo camino. Y sientes que ahora tienes una nueva vida. Sientes que has pasado de algo que te iba a consumir por completo, ahora a tener una nueva vida. Y aunque el camino no haya sido fácil, aunque haya habido dificultades, aunque hayamos sido acosados por las llamas, y en otros momentos por la dureza de la caminata y las circunstancias difíciles, miramos hacia lo lejano de esas llamas y de pronto vemos que hemos sido salidos de ahí, sacados de ese fuego ardiente del que hemos sido rescatados por una persona que ha tenido gran aprecio por nosotros y agradecimiento, y ahora miramos esos dos contrastes y podemos decir gracias a la persona que me ha ayudado. Ahora, como sé que entendéis, esto es una pequeña ilustración de la esperanza viva, y cómo una situación como esta debe cambiar por completo nuestras vidas. Y no solamente cambiarla, sino que tiene que causar tal impacto en cada uno de nosotros, porque en este mundo andamos como peregrinos, caminamos como peregrinos. En este mundo que es caído, debemos de andar como peregrinos felices, sabiendo que hemos sido rescatados de ese infierno, de esas llamas que quieren consumirnos constantemente, y estamos deseando vivir con Jesús en el paraíso por toda la eternidad. A modo de resumen, hemos sido apartados de una manera especial. Y como creyentes somos apartados con un propósito especial. ¿Y sabéis cómo describe la Biblia esto? Lo describe como santos, apartados para Dios. Ser santo significa ser apartado. Dios es santo. Y Él es santo en el sentido de que Él es diferente a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa. Por lo tanto, Él tiene todo el poder y Él tiene toda una presencia incomparable y una naturaleza totalmente distinta. Y Él, en su santidad, rescata a las personas. Tiene disposición para rescatar a las personas y para asignarle un lugar más allá del incendio del mundo, del fuego real o surrealista, pero que podemos interpretarlo como aquello que quiere consumirnos, precisamente para estar con Él en una relación estrecha
de pacto con Él, con un propósito, para que Él sea glorificado, pero también para nuestro bien. Ahora, hermanos, cuando nosotros consideramos la esperanza de ser santos, lo vemos precisamente en esta carta. En esta carta que los hermanos que la estaban recibiendo habían experimentado lo que es realmente un fuego, un incendio. Aquellos que habían sido expuestos a salir de Roma cuando en la locura de Nerón incendió y los culpó a ellos, y ahí en medio de las llamas tienen que salir y tienen que emprender una nueva vida y en la cual tienen que tener puesta su esperanza en aquel que, aún habiendo permitido que esto suceda, la esperanza futura era mucho mejor, porque lo había llamado precisamente para ser santo, y aún en medio de las dificultades. Cuando llegamos a 1 de Pedro, capítulo 1, 13 al 25, va a mostrar realmente cuál es la característica de ser santo. Y dice así la palabra en 1 de Pedro 1, 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Permitidme orar, hermano. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Guíame a exponerla y abre también los corazones, Señor, para que traigan salvación a aquellos que aún no han rendido su vida a ti, y también santificación, Padre, y esperanza para aquellos que hemos depositado nuestra vida en tus manos. Bendice este tiempo y lleno en el poder de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que veamos, hermanos, esta mañana 4 maneras en que la esperanza trae santidad a nuestra vida. 4 maneras en las que la esperanza trae santidad a nuestra vida. Y la primera de ellas es que la esperanza nos prepara para la acción. Y lo vemos en el versículo 13. Y leemos de nuevo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, hermanos, todos sabemos que la desesperación se puede manifestar de 2 maneras diferentes. Probablemente alguna más, pero yo he querido resaltar una. Cuando estamos desesperados podemos actuar de la siguiente manera. O bien, no querer hacer nada, estar pasivos, o bien hacer las cosas a lo loco, un poco sin discernimiento. Podríamos añadir unas cuantas más, pero normalmente estas son habituales en cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de los cristianos, tenemos que entender que somos aquellos que hemos sido salvados y tenemos una mejor y una nueva esperanza en que todo lo que ofrece lo terrenal tiene que ser un segundo o un tercer plano para cada uno de nosotros, porque
Dios no nos ha salvado y nos ha dado un nuevo nacimiento, como anteriormente ya Pedro le había dicho, para que seamos perezosos ante las adversidades. Nosotros vemos en la palabra, la esperanza nunca es perezosa ni es pasiva. La esperanza nos impulsa, nos avanza, nos fortalece precisamente a seguir adelante, a continuar, a caminar con firmeza y hacerlo con confianza. Por tanto, no es pasiva, es activa. No nos rendimos ante lo primero que nos viene en nuestra vida, sino que sabemos que aunque podemos perder varias batallas a lo largo de nuestra vida, la gran batalla de nuestra vida ya ha sido vencida precisamente por Cristo. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué está centrada nuestra esperanza bíblica? Y Pedro nos va a ayudar aquí con esto. Y nos ayuda a nosotros también. Nuestra esperanza bíblica está precisamente depositada y anclada en el Evangelio. En el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es una acción que viene motivada por la centralidad del impacto que el Evangelio puede causar en una persona, ya sea creyente o ya no lo sea. Porque seguimos necesitando el Evangelio, aunque seamos creyentes, para seguir creciendo en santidad. Porque la buena noticia de la palabra sigue siendo efectiva en nuestra vida cada día, aún como creyentes. Evidentemente, mucho más impacto causa en la persona que no tiene a Cristo, porque está anunciando la buena nueva de salvación para todo aquel que es pecador. Ahora, Pedro soporta esto en capítulo 1, versículo 3-5, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Está hablando de la creyente, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Ahora, cuando leemos este pasaje, hermano, nos lleva a pensar en la misericordia que Dios nos ha dado. Esa misericordia que nos da para que no tengamos que recibir el castigo, y como hemos escuchado esta mañana, y decía nuestro hermano, que Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, Él ocupó ese lugar en la cruz, el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Ahora, si nosotros pensamos en nuestros enemigos, podemos pensar en enemigos terrenales, pero el peor enemigo del ser humano precisamente es la muerte. Es la muerte. Es la muerte a ser dejado sin el poder que Cristo obra por medio de su sacrificio. Así que cuando nosotros hablamos de la esperanza bíblica, no hablamos de algo como una ilusión, sino que hablamos algo como que es la convicción y la confianza en lo que está prometido que va a venir. Por lo tanto, trae tranquilidad y gozo y esperanza a nuestros corazones. Un famoso comentarista afirmó que el verbo griego espizo o esperanza, tal como se usa en el Nuevo Testamento, implica la idea de la seguridad de que lo esperado se va a cumplir. Que no va a haber ninguna duda de que Dios va a cumplir con su plan. Pero esto se debe a que la esperanza futura que vemos en el Nuevo Testamento se basa en algo que ya ha sucedido en un pasado. Por eso hablamos del Evangelio, porque lo que Cristo hizo hace más de 2000 y pico años fue precisamente traer esa esperanza por medio de su muerte, lo que acabamos de celebrar, y por medio de su resurrección. Así que esta mañana hacíamos una mirada atrás hacia el Antiguo Testamento y ahora volvemos a hacer una mirada atrás a ver una acción pasada por nuestro Dios. Y eso asegura nuestra esperanza. Esa esperanza de lo que está por venir va a ser mucho mejor que lo que realmente ya ha pasado. Por eso, hermano, tenemos que pensar en muchas ocasiones en nuestra herencia que está en el cielo.
pero no como una herencia de algo material, sino como una herencia realmente divina, de estar con nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que asegura, eso es lo que realmente nos motiva, nos activa a hacer continuamente cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, como en los evangelios estamos llamados. No a observar las cosas de aquí, donde todo es corruptible, sino a ver que el evangelio salvador, glorificador de Cristo, nos da una esperanza certera para que realmente aquel que es nuestro mayor enemigo, que es la muerte, no venza sobre nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Si observamos aquí que el Dios viviente, que el Dios vivo nos trae a Él por medio de una relación íntima y amorosa. Él nos salva de la muerte eterna, de la cual estábamos separados por causa del pecado, y ahora solo tenemos perspectiva de un futuro bueno, de un futuro afable, pero no como un futuro bueno y afable como algo más, sino tenemos que pensarlo de esta manera, sino el futuro más grandioso y una herencia que nunca puede recaer. Por eso, hermanos y amigos, debemos de recordar siempre que esa acción pasada se llama Evangelio. Buenas noticias de salvación, y esas buenas noticias son las que nos trasladan a ser activos. No somos activos en nuestra salvación, pero sí lo somos en nuestra salvación. Ahora, no debemos de hacerlo como algo egocéntrico, pensando solamente en nosotros mismos. No debemos hacerlo de una manera desordenada y loca. No es solo hacer ruido, estar contentos o alegrarnos, sino que es algo que está enfocado realmente en lo que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Por eso, mirad cómo lo dice Pedro. Por tanto, en base al Evangelio que habéis recibido, en base a la gracia que habéis recibido por medio de Dios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, aquel que es el Evangelio, sea manifestado. ¿Qué implica esto para nuestra vida como creyentes? Implica que si has nacido de nuevo, que si eres una nueva criatura en Cristo, debemos de vivir nuestra nueva vida con un enfoque especial, con un enfoque que prepara nuestras mentes. Y aquí Pedro lo está usando de una manera significativa, porque está diciendo hasta los lomos de tu mente, hasta el máximo entendimiento. Y mirad, está ilustrando algo que ellos perfectamente entendían. Cuando lo hacían una persona que salía a correr o hacía algo que era trabajoso, que tenía que ceñirse la túnica para emprender algo que era laborioso. Como nosotros, castellanizándolo, no malinterpretándolo, diríamos, tenemos que arremangarnos. Y nos arremangamos cuando ¿qué? Cuando nos vamos a ponernos manos a la obra. Así que, si el lenguaje fuera más actual, Pedro diría, querido hermano, arremangaros. Arremangaros para lo que viene. Si nosotros estamos escalando una montaña, si nosotros estamos por un camino pedregoso, si nosotros estamos por situaciones difíciles, no debemos quedarnos pasivos, sino arremangarnos para emprender aquello que realmente es útil y necesario. Pero a partir de este pasaje hasta el 5:11 se está centrando en los hermanos constantemente en decirle, por lo tanto, has nacido de nuevo, así que arremángate, prepárate, ten disposición. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos mantenemos sobrios, y sabemos que la palabra sobria quiere decir no estar afectado por el alcohol, pero aquí tiene una implicación mucho más grande, porque quiere decir que no estemos controlados ni distraídos por cualquier otra cosa que podría alejarnos precisamente de la misión que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que la esperanza tiene que ver con una persona.
La esperanza nuestra tiene que ver con una persona que regresa, con una persona que viene. Por lo tanto, nunca podemos separarla de la persona y de la obra de Cristo, especialmente de su regreso. Ahora, lo asombroso es que la base de nuestra esperanza está depositada en la gracia que Dios nos muestra al enviar a su Hijo Jesucristo. Él mostró gracia de esta manera al permitirnos escuchar el Evangelio. Él mostró gracia de esta manera cuando nosotros, siendo pecadores, que no merecíamos otra cosa que la condenación, nos viene a rescatar de la perdición eterna. Pero no solamente eso, sino que tenemos la promesa, la certeza de que Él va a venir a recoger a su iglesia y llevarnos con Él y estar con Él para siempre. Y mirad, esto es una de las definiciones que hacemos como la gracia de Dios, que nosotros debemos de esperar en base a que el Evangelio debe de impulsarnos, activarnos, motivarnos. Así que nos damos cuenta que la esperanza nos mueve a la acción, y esa acción está muy enfocada en el Evangelio. En segundo lugar, la esperanza conforma nuestro carácter, conforme al carácter de Cristo. Y mirad, dice el 14:16, primera de Pedro 1, 14-16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo podemos responder como santos de Dios? Bueno, la palabra nos instruye un montón de veces a hacerlo en obediencia. Pedro continúa con este nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, Dios ahora es tu Padre celestial. Y así como un niño pequeño necesita obedecer a sus padres, también nosotros, aún siendo adultos, los que hemos nacido de nuevo, debemos crecer en obediencia. Ahora, sabemos que los niños imitan a sus padres, ¿verdad? Y algunas veces con el paso del tiempo nos damos cuenta que lo imitan más de lo que nos creemos. De hecho, yo muchas veces le digo a mi hijo, estoy empezando a darme cuenta que me parezco mucho más al abuelo ahora que antes. En la medida que me comporto, que actúo, incluso que hablo, y mi hijo se ríe. Pero luego le digo, así que, tanto que me regañáis, que sepáis que un día os vais a parecer más a mí de lo que os creéis, que no me parece. Ahora, de esta misma manera, hermanos, nosotros debemos de asemejarnos cada día más a la persona del Señor Jesucristo. Esa es nuestra función. Por eso debemos hacerlo como hijos obedientes. Pablo llama un montón de veces a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a hacer esto. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y algunos versículos más. Ahora, si nosotros vamos a tener una autoridad a la que someternos, que está fuera de nosotros, eso significa que parte de ese proceso de vivir nuestra fe significa que debemos de responder al Señor con una conducta intachable. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pedro dice, no conformándonos a nuestra concupiscencia, a nuestro pecado. Mirad, cuando nosotros pensamos en la esperanza que tenemos puesta en Cristo, nos lleva a pensar que siempre hay algo mejor de lo que nosotros queremos o pensamos. Y la esperanza dice que Dios está haciendo, que Él ha prometido, y eso es lo que tiene que gobernar mi vida. Si estamos huyendo del fuego, como decía al principio de la ilustración, en un terreno malo, hermano, no podemos hacer lo que queramos. No podemos emprender el camino por donde queramos. Sería un ingenuo cualquier persona, ¿verdad? Alguien que conoce el campo, algún bombero que conoce perfectamente por dónde se mueve el fuego, que son capaces de estudiarlo
de anticiparse a su movimiento y que llegue a rescatarnos y que digamos, mira, mira, es que yo me he criado ahí en el Burguillo, me va a hablar a mí de campo, o en la Lisera, me va a decir a mí por dónde tengo que ir. Sería una completa tontería, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Dios. Él nos ha sacado del fuego y de la condenación eterna y a veces queremos andar en medio de nuestra sabiduría y en medio de nuestro pecado y soltarnos de la mano de aquel que nos quiere llevar precisamente a la patria celestial. Y esto tiene que ver con esto. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser confiados en la persona que me está guiando. Y eso pasa con la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que tenemos gozo y alegría, porque sabemos que el Señor guía y dirige nuestros caminos. Y por eso necesitamos ser cambiados, necesitamos ser moldeados, necesitamos quitarnos nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. En cambio, debemos ser, ¿cómo? Conformados por la santidad de Dios. Conformados a esa santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nos identificamos con Él, que reconocemos que somos su Hijo, que Él nos ha rescatado para su gloria y para sus propósitos. Y esto lo vemos también en el libro de Levítico. ¿Qué estaba sucediendo ahí? El pueblo de Dios, al comprender, después de ser sacado de Egipto, tienen que aprender a cómo vivir, a cómo morar en la presencia de un Dios santo, tremendamente santo. Y el impacto que esto iba a tener en su vida era un impacto que se iba a ver alrededor. Sé santo porque yo soy santo, afirma 4 veces diferentes en Levítico. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tengamos en cuenta que la santidad tiene que ver con tener una relación con Dios, donde reconocemos que Él está constantemente cerca de nosotros. Ayer estaba enseñando a los jóvenes, estábamos hablando de los atributos de Dios, y estábamos hablando de la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo sabe, de que Él todo lo conoce, de que Él se conoce a sí mismo. No le pasa como a cada uno de nosotros. Nosotros no nos conocemos perfectamente a nosotros mismos. Nos vamos conociendo en la medida que vamos creciendo. Pero Dios conoce todo absolutamente de sí mismo, pero también de todo lo que sucede alrededor. Así que Él sabe que nosotros debemos de estar cerca de Él continuamente, porque esa es la manera a la que nos está llamando a vivir. Y esa es la manera, hermanos, en la que nosotros tenemos que pensar. Vivimos cerca de Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es el centro de nuestra vida. Y si no lo es, debe de ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos da la sabiduría que necesitamos para vivir, Él nos da el entendimiento que necesitamos para vivir, y todo eso es bueno y necesario para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 4, 5, 8 también habla de esto. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahora viene el mandato: guardadlo, pues, y ponedlos por obra, para que porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vivir con esperanza. Envía un mensaje a todos los que te rodean. Eso es a lo que estamos llamados. Vivir sobre nuestra vida indicando y enseñando quién es Dios, en quién confiamos,
para nuestro futuro. Hay personas que la identificamos porque su actividad moldea su carácter, ¿verdad? Incluso su forma de vida, su hábito, sus pensamientos. En la medida que nos van hablando, incluso cuando los vemos físicamente, podemos describir a qué se dedican. Hace unos meses estaba viendo un documental de un escalador que cumplía un reto de subir uno de los edificios más altos del mundo. No sé si lo habéis visto. Es escalofriante verlo. Cuando vemos toda la preparación, cuando yo observaba toda la preparación de esta hazaña, no solo ves a un experto, a un hombre experto en lo que va a hacer, sino que vas a ver a una persona que es transformada por aquello a lo que se dedica. Su cuerpo identifica lo que es, incluso sus manos, que tenía las manos que eran 2 veces las mías, o 3, porque era un escalador de montaña. Así que identifica eso, de tal manera que a la hora de subir ese edificio, no solo lo hizo de una manera tremenda, escalofriante para todos aquellos que lo estaban observando, sino que todo en conjunto cambiaba su carácter, su vida, su forma de interpretarla. Y esto es como ejemplo, hermano. Pero de la misma manera, nosotros como creyentes tenemos que ser moldeados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar. Tenemos que ser moldeados continuamente ¿a qué? A la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan identificarnos, incluso antes de que abramos la boca. Y no quiero decir con esto que nuestro testimonio es más importante que el Evangelio, pero ambas cosas las acompañan. No hace falta que no hable del Evangelio, con que me mire, bueno, pues cuidado, porque hay muchos ojos puestos en nosotros. Para la salvación hace falta el Evangelio, para la santificación hace falta que cumplamos con el Evangelio. Por eso debemos de ser moldeados, por eso debemos de ser transformados cada día por la obra de Cristo. Eso es lo que hace que seamos especiales, eso es lo que hace que tengamos un carácter santo para nuestro Dios, porque Él puede formarnos, moldearnos, para que otros digan y puedan decir, este es un seguidor de Cristo. Y eso es un reto que tenemos continuamente, hermanos, tanto uno como otro. Nadie está en el punto de ser completamente santo. Sí, apartados para Dios, pero sí aún vivimos en este envase, como a mí me gusta decir, en este cuerpo que continuamente tiene resquicios de demandar pecado. Así que la santidad es no dejar que nuestras lujurias, es no dejar que nuestro pecado nos controle, tiene que ver con dejar que la obra del Espíritu Santo, el carácter de Dios, vaya ocupando lugar en nuestras vidas. Él es nuestro Padre, quien nos hizo nacer de nuevo y quien nos está conformando en todo nuestro ser para que realmente podamos honrarlo. Así que seguimos teniendo una gran esperanza cuando no estamos esclavizados al pecado, sino que vamos descubriendo poco a poco cómo Dios quiere para nosotros lo mejor. Y eso es estar cerca de Él, estar continuamente con Él, porque eso es infinitamente mejor. Ahora, en tercer lugar, la esperanza cambia lo que valoramos. Y mirad la secuencia que vamos siguiendo, ¿verdad? Cambia lo que valoramos. Y aquí cada uno puede pensar de una manera diferente. Y siempre ponemos el ejemplo de la báscula, ¿verdad? Pongamos en un sitio qué es lo que deseamos y pongamos en el otro sitio qué es lo que nos conviene. Pero una de las cosas que trae esperanza a nosotros es que nuestros valores van cambiando en la medida que más vamos creciendo en el Señor. Mirad, y si invocáis por Padre, versículos 17 al 21, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, ¿realmente valoramos lo que la gente piensa de nosotros? Probablemente sí, ¿verdad? Valoramos lo que la gente piensa de nosotros. Aunque hay quien dice, a mí me importa poco lo que piensen de mí. Pero creo que eso no es del todo real. A todos nos importa lo que piensan de nosotros. Si piensan que somos buenos, que somos competentes, que somos inteligentes, si somos divertidos, si somos atractivos. Ahora, la esperanza de estar con el Señor significa que debemos reconocer que por encima de todo lo que opinen de nosotros, el juez justo que conoce nuestros corazones es Dios. Así que, más allá de lo que piense la gente, nuestra esperanza está depositada en qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de cada uno de nosotros? Y mirad, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. O sea, si tenemos en alta estima el juicio y el valor de Dios, porque realmente es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él conoce nuestra vida de arriba a abajo, pasada, presente y futura. Dice, por tanto, conducíos bajo ese juicio de Dios. Ese es el que vale. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra. Se lo hemos escuchado a predicadores pasados, ¿verdad? Y usamos mucho esta palabra, pero es que lo dice la palabra. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos de camino. Ahora, nuestra esperanza está depositada porque sabemos que Dios no juzga como juzga al hombre. Raro es que alguna persona en este mundo no tenga un juicio severo e injusto de cualquier otra persona. Raro es. Difícil, creo que imposible. Pero, daros cuenta, Dios juzga de forma correcta lo que es bueno y lo que es malo. Así que esto significa que nosotros no podemos sobornar a Dios, nosotros no podemos manipular a Dios, nosotros no podemos intimidar a Dios, no podemos engañar a Dios, y eso realmente es lo que debería hacer que tengamos temor de Dios. Porque a cualquier persona podríamos convencerlo, pero Dios, que conoce todas las cosas, no podemos usar este tipo de cosas. Él conoce nuestra rebelión, por lo tanto, Él no debe de ser tratado como algo común, sino como el Dios omnisciente, todopoderoso. Y siempre tenemos que pensar en esto. Nuestro pecado, especialmente si no tienes a Cristo, nuestro pecado nunca puede ser ignorado, sino que debe de ser abordado. Es muy importante para los creyentes que entendamos el temor de Dios. Pero también es muy importante para el no creyente que entiendan en qué consiste el temor de Dios. Proverbios 9, conocemos el versículo 10 en el que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento a Jehová es lo que debemos de alabar. Eclesiastés 12, versículo 13, la conclusión: cuando todo se ha oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto se aplica a toda persona. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Esto quiere decir que cuando alguien teme al Señor, significa que valoramos y respetamos lo que el Señor dice y hace. Si estamos subiendo a una montaña y estamos atados, estamos seguros, ¿verdad? Aunque nos caigamos, podemos pillar el recurso ese que nos podemos dar, pero estamos seguros. Ahora, eso no quiere decir que no podamos tener una lesión. Muchos de vosotros me conocéis, quizás otros menos, pero me gusta bromear. No voy a decir soy simpático porque entonces va a ser que me estoy vanagloriando yo,
pero siempre tengo esta cara que parece que está sonriente, no sé si es por castigo o por bendición, pero me gusta bromear, me gusta estar en un ambiente distendido, pero cuando estamos hablando de cosas serias, nos gusta estar serios. Bueno, no podemos tomarnos a broma el temor de Dios cuando estamos hablando del Evangelio. No podemos tomarnos en broma cuando estamos conduciendo en medio de un tráfico con dificultad. No podemos tomarnos en broma cuando estamos haciendo algo de riesgo y no es el momento de bromear. Cuando estamos hablando del temor del Señor, hermanos, quiere decir que cuando hablamos con conocimiento de esto tenemos que ser reverentes ante el Dios, que es tanto amor como juez justo. Por lo tanto, sabemos que estamos ante la más grande de las potestades, la más grande de las majestades, la más grande de la santidad, y eso debería hacernos adorar y temer de forma reverente al nivel más alto de respeto. Debemos entender que somos pecadores y que debido a nuestro pecado contra Dios, su santidad debería de consumirnos por completo. Sin embargo, vemos que tenemos la mayor porción de gracia por medio de Él. Y eso trae esperanza a nuestras vidas, hermanos. Trae esperanza a nuestros corazones, porque esa santa ira ya fue descargada en la persona del Señor Jesucristo, como hemos repetido una y otra vez, y Pedro se está encargando de recordar una y otra vez, para que la esperanza no se pierda en medio de las situaciones difíciles. El temor de Dios nos ayuda a apreciar la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo. Mirad, sabiendo, dice el versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ser redimido significa ser comprado de nuevo. Ser comprado de nuevo, algo de valor tenía que ser dado para que se hubiese puesto en nuestro lugar. Y lo que más alto valor tenía era el Señor Jesucristo. Esta mañana pensaba cuando estaba orando, Dios es amor. Y Dios nos ama de una manera tremenda. Y mirad, nos ama de una manera tan tremenda que dio lo que más amaba, que era a su Señor, a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. ¿Seríamos capaces nosotros, estaba pensando, yo sería capaz de dar lo que más amo, por amor a unos pecadores que están rechazando continuamente la obra de Cristo? Humanamente responderíamos que no. Diríamos, no merece la pena. Pero sin embargo Dios hizo eso. Lo que más amaba, por amor a cada uno de nosotros. Mirad, hagámonos la pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que más apreciamos en esta tierra? Probablemente lo que más apreciamos en esta tierra es la vida. Es nuestra vida. Si estamos huyendo de un incendio, no nos vamos a preocupar con que hay ingenuos para todo. Arde la casa, ¡ay, que me deja el móvil! ¡Ay, la mochila! ¡Ay, los papeles! ¡Ay, Y muchas personas han muerto en un incendio por regresar a coger algo que era material. Y aunque hay ingenuos, uno lo da todo por perdido por salvar la vida. Probablemente entraríamos para salvar a una persona, y más si es nuestro hijo o nuestra esposa. Pero más allá de eso, yo creo que no lo pensaríamos. Ahora, la vida, que es preciosa, y realmente Dios la ha creado para que sea preciosa, si no es porque el pecado la mancha, no hay nada más precioso, por tanto, para Dios que la vida de Cristo. Y aún así, de esa manera, Él dio su vida, lo más preciado, en rescate por cada una de las nuestras. Era o nuestra vida en medio del fuego, o nuestra vida realmente en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, para toda la eternidad. Ahora, estamos hablando del temor de Dios. ¿Y cómo nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar que el temor de Dios nos ayuda a apreciar lo que hubo que pagar. Lo que hubo que pagar. Nuestra esperanza proviene
de confiar en que Dios pagó el precio por nosotros. Y si en esta mañana estás aquí y no tienes a Cristo y estás escuchando estas palabras, oramos para que cale en tu corazón y pienses que realmente lo que Cristo ha hecho es lo más alto, lo más sublime, lo más supremo, lo suficiente, necesario y obligatorio que se podía hacer por rescatar un alma perdida. Y el llamado es: ven a Cristo. Estás en medio de un fuego y el fuego te va a consumir. Y hay una mano que quiere cogerte y una mano que quiere guiarte y una mano que quiere dirigirte hacia un espacio tranquilo y seguro y firme. Y aún si tu corazón sigue rechazándolo, estás diciendo que quieres vivir tu vida a tu manera. Lo más importante para nosotros es la vida. Por tanto, piensa en la eternidad de tu vida. O con Cristo o sin Cristo. Aquello en lo que confiamos es lo que nos define. Y como creyentes debemos de confiar en Cristo. Y eso trae esperanza. Y eso trae seguridad. Y eso debe de ser lo más importante en nuestra vida. No quiero decir con esto que no sea importante tener un trabajo, y los que me conocéis lo sabéis. No quiero decir que no sea lo más importante cuidar de la familia. No quiero decir que no sea lo más importante cualquier acción buena que pueda ayudar y mostrar la obra de Cristo, pero más importante que todo eso es tu eternidad. Tu eternidad. Por eso el Señor está llamando en esta mañana a que abras tu corazón y entregues tu vida a Él. Pedro enfatiza quién es Jesús. Y Jesús es la persona más importante del mundo. Por lo tanto, si queremos centrar nuestra vida en lo más importante, centremos nuestra vida en Jesús. Mira lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, una vez más, sean en Dios. La forma en que nosotros mostramos o cómo nos comportamos en medio de las pruebas muestra la magnitud de nuestra fe. Y una vez más, la carta está destinada a hombres y a mujeres, a familias que estaban experimentando una de las pruebas más duras por las que una persona puede pasar. Así que esto nos lleva, en último lugar, a que la esperanza pule nuestro amor para que sea perdurable. La esperanza pule, lima nuestro amor para que sea perdurable. Mirad, dice el versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando nosotros tenemos esperanza es porque hemos sido amados con una vida perfecta que no merecíamos. Tenemos esperanza porque hemos sido aceptados y hemos sido redimidos. Por lo tanto, eso debe de resultar en amor hacia los demás. Si hemos recibido de ese amor tan maravilloso en la persona del Señor Jesucristo, debemos mostrar ese amor de la misma manera hacia las personas que nos rodean. La esperanza en esto, hermanos, nos refina, nos pule, agudiza nuestro amor de una manera menos materialista. ¿Por qué? Porque se basa en la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Hay algo fuera de nosotros, hay algo que cambia nuestra alma en la obra del Señor Jesucristo. Cuando estamos de acuerdo con Dios, todo se transforma en cada uno de nosotros, así que
Ahora hemos pasado de ser pecadores empedernidos a ser seguidores de Cristo. Por lo tanto, toda la perspectiva del amor que nosotros teníamos anteriormente es transformada a ese mismo amor que Dios ha dado por cada uno de nosotros. Ahora debemos ir más allá de ese amor sentimental, de ese amor que sale de lo visceral. Debemos ir a ese amor que sale de lo más profundo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de saber quién somos, de saber quién es Dios, de saber la verdad que necesitamos de un Salvador, de saber que Jesús murió por cada uno de nosotros y que va a regresar a cada uno de nosotros para llevarnos por toda la eternidad. Ahora, sabemos por la palabra que esto no nace de nosotros mismos. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y ese es el tipo de vida que nosotros tenemos que transformar, hermano. Porque nuestro amor está basado en la semilla imperecedera que nos ha hecho nacer de nuevo. Si hemos confiado en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación en Cristo. Y esa semilla que ha plantado en nosotros no crece como una semilla normal. Si nosotros sembramos una semilla normal, sabemos que tiene un proceso. Brota, se hace más grande, pero luego muere. Sin embargo, esa semilla que ha sido sembrada en nosotros no muere. No es un amor perecedero, es un amor continuo, constante, que va creciendo en la medida que más comprendemos el amor que ha tenido Dios en cada uno de nosotros. Así que tener la esperanza en ese amor de Cristo, hermano, cambia nuestra vida, transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque produce un amor genuino y ferviente hacia los demás, pero no solo hacia los demás que están cercanos a nosotros, sino hacia nuestros propios enemigos. Hace unos días cortamos una planta, se sembró Mari un aguacate, creo que es, un aguacate, un hueso de aguacate, y creció tanto que ya tenía 3 metros en varios años, con unos pedazos de hojas grandes, pero ahí no se veía ningún aguacate. Ahí crecía y no daba fruto. Y ya estaba tan grande el aguacate que pillaba casi medio patio, y ya dije, pues mira, si este no cumple con lo que hay, le vamos a dar matarile. Me dio lástima, no le di matarile, pero se lo llevé a mi cuñado que lo sembrara allí en el huerto, y luego ya iré yo por la cosecha. No sé si de aquí a 20 o 30 años. Pero mirad, el amor en nosotros no debe de ser así. No debe dejarse de esperar a circunstancias que son convenientes. Debe de verse en cada momento en nuestro trato, sobre todo en el amor y en la predicación del Evangelio. Porque no es una semilla que muere, hermano. Se debe de ver el fruto. Y aunque no se vea inmediato, que a veces siempre lo decimos, esta frase es muy popular en el campo evangélico. Mira cómo está el hermanito, sí que está en el primer amor. Quiere barrer, quiere fregar, quiere limpiar, quiere predicar, es que quiere hacerlo todo. Bueno, ya se le pasará el primer amor. Ojalá estuviéramos siempre en el primer amor, ¿verdad? Porque se ve el fruto de momento. Pasa que luego llegan avareando, pegándole palo al fruto, y claro, ya dice uno, más vale que no dé fruto. Porque a cada fruto que doy es un palo, pero aún así, hermano, aún así, estamos en ese proceso de crecimiento. Y aún así, ningún palo puede dejar que sigamos creciendo en amor. Por eso crecemos en amor ante los enemigos. Porque necesitan el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Y sin embargo, su amor nos cubrió. Juan 13 dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que sabe salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Romanos capítulo 5,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, hermano, terminamos. Nuestra esperanza está basada en la palabra inmutable y duradera de Dios. Por eso debemos de crecer. Y cuando pensamos en la ilustración del principio y pensamos que hemos sido sacados y pensamos que hemos sido guiados y que estamos siendo llevados de la mano del Señor, ¿dónde está nuestra fuente de amor en la cual crecer para poder ser más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo? En su palabra. En su palabra que es perdurable. En su palabra que no necesita ser renovada, que no caduca, que sigue teniendo esa bendición para cada uno de nosotros. Y tenemos esperanza porque Dios nos sigue hablando por medio de su palabra en el día de hoy. Eso es lo que nunca cambia. Eso es lo que siempre se mantiene. Eso es lo que es duradero, perdurable para cada uno de nosotros. Hermano, que en esta mañana traiga esperanza a nuestra vida, vivir con propósito y acción para la gloria del Señor. Que en esta mañana el Dios de la esperanza nos conforme a su carácter y que podamos posponer todo lo que queramos en esta vida y querer su lugar, darle nuestra vida a aquel que nos ha dado la salvación. Y que esto nos llene de esperanza. Que nos llene de esperanza, porque el que nos ama y el que nos quiere y el que ha dado su vida por nosotros, quiere que rebosemos de amor también hacia los demás. Permitidme orar. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias porque como creyentes tenemos la tendencia a olvidar que estamos bajo la esperanza de tu obra. Que aún en medio de las dificultades y de las situaciones por las que nos angustian, podemos depositar, Señor, nuestra fe en ti. Oramos en esta mañana que tú transformes nuestro carácter. Que se asemeje cada día más a la persona del Señor Jesucristo. Que tú moldees nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos ser reconocidos como seguidores tuyos. Que tú quites, Señor, el pecado de nuestra vida, que no esté ocupado nuestro corazón y nuestra mente por nada que no sea tu santa palabra. Pero especialmente oramos, Señor, porque tú traigas salvación en esta mañana a aquellas personas que no han reconocido todavía a tu Hijo Jesucristo como único y poderoso Salvador. Y aún en medio de las circunstancias por las que esté pasando, Señor, y probablemente tú nos permitas para que crezcamos en fe, lo que nadie nos puede quitar, Señor, en la eternidad a tu lado. Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Guíanos en el día de hoy, guárdanos, para que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.